Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección donde seguimos entendiendo cada vez más el contexto de filtro, pues es importante realmente para entender cálculo. Y recapitulando, contexto de filtro es un conjunto de filtros. Los filtros son tablas. Los filtros individuales se aplican como un i y los distintos ítems en un filtro se aplican como un o. Podemos tener un contexto de filtro vacío si no hay ninguna restricción. Esto indica que todo es visible o no hay ninguna restricción en las tablas en el modelo. Pero hay preguntas importantísimas para poder manipular de mejor manera cálculo. Veamos lo siguiente aquí desde las ilustraciones. Y va a ser, ¿qué pasa si nosotros tenemos filtros individuales que afectan a la misma columna? Por ejemplo, un filtro que sea país y tenga Argentina, Brasil y Colombia, pero otro filtro que sea Chile, Brasil, Colombia, Paraguay. Son filtros que afectan a la misma columna y sabemos que filtros diferentes se aplican como un i. En este caso, lo vamos a ver de la siguiente manera. Y es que filtros que afectan al mismo campo o misma columnas creados por un mismo mecanismo, y eso es importante, y lo vamos a ir aterrizando. Y es que los filtros deben ser creados por lo mismo. En este caso, esos filtros vamos a ver inicialmente que son creados por la matriz, es decir, por elementos de la interfaz de Power BI. Pero nosotros vamos a poder crear filtros para este contexto de otras formas. Es allí donde aparece Calculate, por ejemplo. Entonces ya ahí van a ser mecanismos diferentes. Calculate es un mecanismo en particular y los elementos de la interfaz es otro mecanismo. Bien, pero pueden haber más mecanismos porque distintos calculates los vamos a ver como mecanismos diferentes. Ok, pero por lo pronto estamos viendo filtros que afectan a la misma columna generados por un mismo mecanismo. En este caso vamos a tomarlo como la interfaz inicialmente. Entonces lo que nosotros debemos ver es que realmente lo que va a suceder es que se crea un único filtro con la intersección de sus elementos, es decir, los elementos comunes. Si observamos lo que tenemos en pantalla, ¿qué es lo común? Brasil y Colombia. Entonces, por lo tanto, pues ese sería realmente el filtro o este sería el equivalente. Veámoslo directamente desde nuestro propio Power BI, no sin antes verlo de manera ilustrativa. Bien, por ejemplo, tenemos aquí la típica matriz que utilizamos de los países y tenemos dos filtros, ambos de SKU, pero cada uno de ellos tiene una selección específica de SKUs. El primero tiene B05, B06, C10, C11 y C12 y el segundo tiene B6 y C10. Ok, analicemos una celda específica, por ejemplo la de Colombia, y en nuestro primer paso fundamental es identificar los filtros. En el contexto de filtro que no vemos, pero sí que está, sabemos que si nosotros leemos cualquier valor en esa celda, bueno, el que corresponda, pero imaginemos cualquiera, por ejemplo, un 13. 13 es el ingreso para Colombia, entonces ese es un filtro, que es una tabla. Los filtros en DAX son tablas. Bien, mientras que para la primera segmentación de datos sería una columna que tiene listado cada uno de los elementos, B05, B06 y así sucesivamente. Y lo propio para la segunda segmentación de datos. Claro, ¿qué ocurre aquí? Tenemos que por un mismo mecanismo, en este caso elementos de la interfaz de Power BI, tenemos dos columnas, tenemos dos filtros que afectan a la misma columna. Por lo tanto, aquí se hace la intersección de sus elementos. Por lo tanto, podemos ver el equivalente que sería SKU, B06, C10. Bien que son los elementos comunes, que es lo que ya habíamos visto antes, pero ya imaginándolo o viéndolo desde todo el proceso en los tres pasos primordiales. Por lo tanto, se aplica el filtro de Colombia y luego se aplica el filtro de SKU y por lo tanto tendríamos Colombia C10, Colombia B06, el número de veces que aparezca esa combinación en la tabla. Y luego, por supuesto, ya vendría nuestra medida a ejecutarse en el pedacito de tabla que quedó visible, retornando ese valor específico. Ok, recapitulando e infiriendo. 1. La intersección ocurre solo para campos generados por un mismo mecanismo. Bien, el contexto de filtro es generado de forma automática por componentes del reporte o el contexto de filtro original, porque vamos a ver que pueden existir
2 contextos de filtros, 3 contextos de filtros. Ahora bien, vamos a ir directamente a Power BI y emulemos esto para que sea vívido. Un inciso, quiero compartirte que en Power Elite tenemos cursos de profundización en el lenguaje DAX. Por un lado, tenemos el curso pregrabado Magister en lenguaje DAX, que actualmente cuenta con 25 horas y creciendo a lo largo del tiempo. Es un curso muy completo en todos los detalles, no solamente en cálculo. Si deseas conocer más, voy a dejar lo que es el enlace en la descripción para que le des un vistazo. También, si te gusta formarte con capacitaciones donde puedas interactuar con el instructor, haciendo preguntas, debatiendo, retroalimentando, etcétera, todo lo que sea necesario, aquí también contamos con capacitaciones de ese estilo, como el Bootcamp del lenguaje DAX de 32 horas. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que también le des un vistazo a las próximas fechas y sus beneficios. Continuemos. Entonces yo me voy a ir aquí a Power BI, yo tengo por acá el reporte, tengo ya lista la matriz. Bueno, realmente voy a cambiar lo que es este año por país para que nos quede tal cual como lo tenemos representado en nuestras diapositivas. Por lo tanto, me llevaré lo que es el campo ingresos, perdón, el campo país, que lo tengo únicamente en la tabla pedidos, y aquí está. 2 segmentaciones de datos, bien, para el mismo campo. En este caso, me selecciono por acá una segmentación de datos y opto por llevar desde la tabla SKU productos el SKU a esta segmentación. Y opto también por clonar, control C, la selecciono, control C y luego en una parte en blanco pulso clic, control B y ya tenemos acá otra selección, ¿no? Sin embargo, necesitamos hacer algo. Necesitamos que, por ejemplo, esta segmentación de datos no se vea afectada por esta inicial. Para ello, podemos ir a la parte superior en las pestañas en formato e indicarle editar interacciones, ¿bien? Bueno, más bien seleccionemos esta. Voy a indicar aquí, pues, que no esté nada filtrado y vamos a decirle que no me afecte ni esto ni esto. Bien. Entonces aquí ya podríamos seleccionar B01, B0, B01, B02. Vamos a poner que sí nos afecte por acá. Sí nos afecte la matriz, pero que no afecte esa segmentación de datos. Para hacerlo como la diapositiva B05, B06, vamos a poner aquí B05, B06, C10, C11, C12. C10, C11, C12. Verificando por aquí tenemos pues lo mismo. Y ahora esta segmentación de datos, bien, vamos a señalar, en este caso tenemos B06 y C10, señalémoslo. Me ubico por acá lo que será B06, lo tengo un poquito más arriba. Y B05, o bueno, más bien C10, es lo que tenemos en nuestra diapositiva. Aquí está. Bien, entonces, esto a pesar de que aquí hay un montón de elementos seleccionados y aquí pues tenemos estos dos, realmente va este ingreso que estamos observando aquí es los elementos comunes en esta segmentación de datos con esta segmentación de datos que es B06 y C10. Por lo tanto, si nosotros creáramos una medida ya directamente con esos filtros, deberíamos observar este mismo valor. Vamos a crearlo. Y para ello me voy a ir a lo que es la tabla especializada para alojar medidas, le indico clic derecho, nueva medida, y por lo pronto vamos a hacerlo con SunX, bien, vamos a utilizar todavía cálculo, ya lo vamos a hacer, pero pronto veámoslo de esta manera, utilizamos filter que itera en pedidos, coma, y vamos a decirle pedidos SKU igual a B06 es una de las opciones. O ponemos dos barritos verticales, pedidos SKU igual a C10. Bien, C10, cerramos paréntesis del filter y aquí pues realmente lo único que vamos a hacer es pedidos, ingresos en la expresión de SunX. Vamos a indicarle por acá ingresos, vamos a abreviarlo B6, C10, lo ejecutamos y ahora voy a proceder a arrastrar lo que es esta medida directamente sobre la matriz.
Bien, y vamos a desplazar un poco más a la derecha de lo que son estas segmentaciones de datos para tener el espacio suficiente y ver en paralelo las dos medidas. Esta recordemos que es ingresos TOT, donde ingresos TOT es solo sum pedidos ingresos, pero esta medida está siendo afectada por ambas segmentaciones de datos. Pero ambas segmentaciones de datos afectan al mismo campo. Y aunque este tiene seleccionado un montón de SKUs y este un par, realmente lo común a ambos es lo que se ve reflejado aquí. Y lo común a ambos es B06 y C10. Aquí, luego en la segunda medida, la hemos creado de manera directa. Es decir, con nuestro conocimiento hasta el momento que es un XY-filter, decidimos B06, C10. Y claro, vemos que es exactamente el mismo valor casilla a casilla, e incluso en el total general, comprobando que filtros que afectan a la misma columna generados por un mismo mecanismo, en este caso, fueron generados ¿por quién? Por objetos visuales. Bien, eso es un mecanismo por objetos visuales, entonces realiza la intersección de sus elementos. Esto puede parecer un poco extraño al principio que tratemos de hacer algo de este estilo, porque si vimos, tuvimos que editar interacciones para lograr este tipo de comportamientos. Sin embargo, vamos a ver qué sí ocurre cuando estemos interactuando con Calculate, que nos va a permitir jugar con ese contexto de filtro, cómo esto va a ser beneficioso, sobre todo cuando trabajemos con intervalos. Pero antes de llegar a ello, es importante que lo veamos paso por paso e interioricemos, porque son diversidad de detalles. Antes de cerrar esta lección, quiero que me cuentes en la sección de comentarios si ya conocías esta temática, si tienes preguntas, lo que necesites, estaré muy atento para seguir la conversación. Nos vemos en la próxima lección.